Murió de pie, apoyado en el trono, con la boca abierta, de la que no salían palabras, sino un chorro de pus caliente. Sus intestinos cayeron al suelo de mármol, y cuando el médico se apresuró a recogerlos, oyó como una de las asas del intestino delgado hacía un ruido como si algo extraño se estuviera riendo dentro. Inocencio III no murió inmediatamente. Su descomposición comenzó antes, el día en que le fallaron los intestinos, tras un ataque nocturno de dolor abdominal. Al principio lo atribuyeron a una indigestión. El pontífice rechazaba las papillas, pero exigía vino y mariscos. Su rostro palideció, su vientre se hinchó, apareció un hedor, y cuando intentó hacer sus necesidades, las heces eran negras y mucosas. Al día siguiente no se levantó de la cama. Era junio. Hacía mucho calor en Roma. Las habitaciones estaban cubiertas con telas para mantener el frescor, pero al tercer día ya se notaba en la habitación el olor a algo en descomposición. El médico Benedetto Scopa, en su diario, posteriormente quemado por orden de la Cámara, escribió: «Apesta, no como un enfermo, como un muerto». Los sirvientes comenzaron a sacar vasos con una masa turbia y viscosa. Había coágulos y sangre mezclados. Uno de los aprendices del cirujano comentó: «Pensábamos que era comida. Luego nos dimos cuenta de que era parte de él». Inocencio exigía silencio. Prohibía entrar en sus aposentos sin hacer la señal de la cruz. Una vela ardía junto a la cama las 24 horas del día. Susurraba que no estaba solo, que algo se movía dentro. Tras otro ataque, el médico le examinó el abdomen y señaló una hinchazón anómala en el costado derecho. La palpación provocaba al pontífice una risa histérica, seguida de vómitos. El vómito caía al suelo, dejando un rastro acre en el mármol. El tratamiento era tradicional: sangrías cada 24 horas, ungüentos de cera y vinagre, compresas con vino caliente. Todo era inútil. La piel del abdomen adquirió un tono violáceo negro y al tercer día se formó una protuberancia llena de gas sobre el ombligo. Cuando la perforaron con un cuchillo, el aire salió con un estallido y la habitación quedó en silencio por un instante. El pontífice gritaba que le salía algo y que sentía como si algo extraño se arrastraba por sus intestinos. Se negaba a comer. Tenían que obligarle a beber un caldo. Varias veces se observaron coágulos negros en la comida líquida. Uno de los monjes dijo: «Esto no es comida, es lo que le sale». La temperatura se mantenía en 41. Tenía los párpados hinchados y la lengua agrietada. En la tercera semana empezó a perder el uso de las piernas, convulsiones, entumecimiento y, a continuación, una necrosis repentina de los tejidos de los pies. Las puntas de los dedos de los pies se ennegrecieron. Se vendaron con tela de lino, pero al cambiar los vendajes, un dedo se desprendió. Lo quemaron en el horno. En la corte se rumoreaba que el pontífice estaba poseído. El padre Giacomo, una seta, afirmaba haber visto una serpiente negra salir de debajo de la sábana. Lo expulsaron. El pontífice comenzó a pedir que lo liberaran del diablo. Cuando le propusieron un exorcismo, se negó. «Ya no está en mí. Él soy yo». La piel del abdomen se abrió. El médico Scopa y sus discípulos realizaron una autopsia superficial. Los intestinos estaban podridos, de color grisáceo rojizo y, en algunos lugares, pegajosos como la grasa. Las paredes se habían adelgazado y se rompían al tocarlas. Del interior salía un líquido con olor a huevo podrido y putrefacción. En la tercera anilla del intestino delgado encontraron algo que parecía un nudo negro y denso. Los médicos no lo tocaron. Después de la intervención, quedaron 5 personas en la habitación. 2 murieron más tarde. Uno quedó ciego. Otro desapareció. El último, el alumno de Federico, escribiría más tarde: «Lo veía pudrirse y comprendía que la putrefacción
no es la muerte, es la vida al revés. El pasillo que conducía a las habitaciones del pontífice estaba bloqueado. De allí provenía el olor. Uno de los oficiales de la sala escribió: «No puedo respirar. El hedor no proviene de la carne. El hedor proviene del alma que no quiere marcharse». El propio Inocencio se quedó en silencio. Se negaba a hablar, pero movía los labios. Seguía con la mirada las paredes. Se arañó el vientre varias veces con las uñas. Una vez casi llegó a la herida, pero lo apartaron. Solo susurraba: «Dejadlo salir». El sacerdote, al que se le permitió confesarlo, dijo que el Papa no se había arrepentido. Se negó a confesar sus pecados. Solo pidió: «Sellad mi carne, no dejéis que vuelva a salir». Corrían rumores por la ciudad de que sacaban del palacio papal sacos con tela leprosa que no se podía quemar, que el agua de los pozos olía a carne, que los caballos caían cerca de la catedral, que los niños nacían con manchas en la piel, las marcas de papá. Al octavo día sin conciencia, al pontífice se le reventó la pared abdominal. Los intestinos se le salieron, en parte, con un ruido sordo. Uno de los cardenales que estaba presente se desmayó. Otro se santiguó, se lavó las manos con vinagre y juró: «He visto al diablo salir silbando. No estaba dentro. Era un órgano». Pero el pontífice aún respiraba. Al noveno día después de la expulsión de los intestinos, Inocencio III seguía vivo. Su respiración era superficial y entrecortada. Tenía los ojos turbios, pero no se cerraban. La mucosa de la cavidad bucal se había ennegrecido. La lengua estaba cubierta de una capa, se había agrietado por el centro y apenas cabía en la boca. Los médicos, que se turnaban casi a diario, decían al unísono: «El organismo no puede vivir, pero no muere». El pus seguía saliendo. Al principio se acumulaba en las compresas, luego comenzó a gotear a través de las sábanas sobre el armazón de madera de la cama. En los lugares donde goteaba, las tablas se desprendían. Bajo la cama apareció un círculo húmedo, y al intentar limpiarlo, uno de los sirvientes se quejó de quemazón en las manos. Los médicos ordenaron colocar una capa de láminas de plomo bajo el cuerpo, pero al cabo de un día también se cubrió de manchas y vetas grises. En el propio cuerpo aumentaba la presión interna. La cavidad abdominal comenzó a pudrirse desde dentro y los tejidos se descomponían. En el siguiente intento de tratamiento por parte del cirujano, se indicó: «La capa muscular del abdomen está prácticamente ausente. El intestino se descompone. Las paredes están ablandadas, de color pantanoso. Un líquido maloliente sale a baja presión, como de un absceso». El pontífice se agitaba por la noche, a pesar de estar inmovilizado. Los médicos creían que se trataba de impulsos nerviosos residuales, pero los testigos señalaron que los movimientos de la cabeza, las manos e incluso los dedos coincidían con los gestos de la oración. Uno de los sirvientes, el hermano Vincenzo, escribió: «Parece que reza en la putrefacción, pero no a Dios». Mientras tanto, la tensión crecía en la curia. Aparentemente el poder seguía en manos del colegio cardenalicio, pero entre bastidores se desató una lucha. Los partidos francés y alemán discutían quién sería el primero en declarar al pontífice incapaz de gobernar. Sin embargo, nadie se atrevía a hacer una declaración. La superstición se apoderó también de la cúpula. El cardenal Benoit, llegado de Aviñón, abandonó Roma 4 días después. En su nota al obispo de Rouen escribió: «No entraré allí. Dicen que quien vea ahora su rostro pierde la razón». Posteriormente fue encontrado en un monasterio cerca de Lyon. Había renunciado al sacerdocio y ya no hablaba. Los documentos comenzaron a desaparecer del Vaticano. El archivero Guido de Torra fue detenido cuando intentaba sacar uno de los diarios personales del médico de Scopa. Durante el interrogatorio dijo: «Quería destruirlo. No quiero que nadie sepa cómo empezó todo esto». Fue ejecutado en silencio,
por la noche. Mientras tanto, el olor se intensificaba. Uno de los médicos lo registró en un informe. La habitación del pontífice desprende un aroma putrefacto con un toque ácido y metálico. Huele como si se estuvieran cocinando tripas viejas con lana mojada. El olor no salía ni por las ventanas ni por la campana extractora. Se impregnaba en la ropa. Los sirvientes comenzaron a quemar las batas. Algunos cortaron pañuelos para taparse la nariz. Al 14º día, el pontífice comenzó a tener alucinaciones. Intentaba hablar y, en los raros momentos en que se le entendía, el prior del monasterio de San Marcos anotaba sus palabras. Según el informe, decía que en un rincón había una muñeca con su rostro que le comía lentamente el hígado. Pedía que le dieran vino. El pulso era casi imperceptible. Sin embargo, al tocar su cuerpo se notaba calor. Uno de los monjes escribió: «No es el calor de la vida, es el calor de la carne quemada». El color de la piel había cambiado. En la espalda aparecieron manchas amarillas con un borde violáceo. La piel se desprendía de los músculos, dejando cavidades en las que se acumulaban gases cadavéricos. Uno de los cirujanos, al intentar perforar una de estas cavidades, sufrió quemaduras en la mucosa ocular por el vapor que salió a borbotones. Los órganos internos continuaban descomponiéndose. Según la descripción del médico, el hígado está blando. Al cortarlo parece pan cocido. El vaso está duplicado de tamaño. La sangre es espesa, oscura, casi no coagula. En el momento de la autopsia, una de las arterias se rompió, salpicando con un chorro viscoso. Tenía un ligero tono reflectante. El médico Escopa señaló: «Así no es la sangre de una persona viva. Esto no es vida, es descomposición con presión». A pesar de la destrucción de los tejidos, la actividad cardíaca se mantenía. La presión era baja, el ritmo era irregular pero estable. Uno de los cardenales lo describió como «los latidos del infierno». Por el patio corrió el rumor de que el cuerpo del pontífice no tenía alma, solo era un caparazón. Uno de los soldados que estaba en el pasillo a la entrada de la sala contó más tarde que había oído una voz: «No abandonaré esta carne, se pudre y yo con ella». Cuando lo interrogaron, se suicidó atravesándose la oreja con una pluma. Al mismo tiempo comenzaron los disturbios en Roma. Varios predicadores errantes acusaron a la curia de ocultar al Papa muerto, a través del cual actúa el diablo. Uno de ellos, el monje Filipo, se quemó en la Plaza Navona. Antes de morir gritó: «Las entrañas de Pedro son ahora una serpiente apestosa». En respuesta, la curia anunció que el pontífice estaba vivo, pero enfermo. Se publicaron cartas falsas, supuestamente escritas por Inocencio. «Os ruego que recéis por mí y por el mundo. Me encuentro en divina humildad». La firma era falsa. Nadie había visto la verdadera mano del Papa desde hacía 3 semanas. Mientras tanto, el cuerpo comenzó a descomponerse en la parte superior del tórax. En la base del cuello había una úlcera abierta. A través de ella se veían ampollas purulentas. Una vez, durante la confesión, salió un coágulo de mucosidad de la úlcera. Cayó sobre el obispo, que gritó. Al día siguiente, le apareció una inflamación en la piel que le provocó gangrena en los dedos. En el pasillo que conducía a los aposentos, las paredes se cubrieron de moho. Se intentó limpiar, pero los trabajadores se quejaron de convulsiones, dolor de cabeza y un sabor extraño en la boca. Uno de ellos murió al día siguiente. Los médicos diagnosticaron edema pulmonar y una capa negra en los dientes. Al 17º día, el rostro del pontífice se cubrió de sarpullido. De sus ojos brotaba un líquido oscuro. Uno de los ojos se hundió dentro del cráneo. Del otro salía líquido y se volvió de color verde pálido.
Cuando uno de los médicos intentó limpiarlo con un trapo, el ojo se deslizó fuera de la cuenca y quedó colgando de un tendón. Inocencio seguía respirando. Sus labios se movían, su pecho se elevaba, y ya nadie sabía por qué. A los 21 días del inicio de la descomposición, el pontífice seguía en un estado que los médicos no se atrevían a llamar vida. El cuerpo estaba inmóvil, los músculos parcialmente destruidos. El brazo derecho se desprendía del hombro, bajo la piel, según la descripción del médico Eugenio. La estructura está dañada. En lugar de masa muscular, había una masa semilíquida con olor a grasa rancia. Al presionar, el hueso sobresalía. La mandíbula inferior, debido a los espasmos constantes, estaba dislocada. Las comisuras de los labios estaban agrietadas y de las grietas brotaba sangre negra que se coagulaba en manchas. La piel del cuello se desprendió, dejando al descubierto los vasos sanguíneos, que ya no latían. El cabello de la coronilla estaba húmedo y al tocarlo se desprendía a mechones, junto con la piel. Uno de los hermanos que ayudaba a preparar el cuerpo perdió el conocimiento al tocar levemente la nuca. Más tarde se descubrió que debajo del cabello había úlceras y una capa oscura. La caja torácica se hundió en la base del esternón. Al dar la vuelta al cuerpo se oyó un crujido y de debajo de los omóplatos brotaron varios chorros de pus que contenían restos de carne en descomposición. Según la descripción, el pontífice había sufrido una autopsia pulmonar sin intervención quirúrgica. Uno de esos chorros, al caer al suelo, dejó una mancha marrón que no se pudo limpiar. En este contexto, el clero planteó cada vez con más frecuencia la cuestión del exorcismo. El cardenal más anciano, de Basini, declaró en una reunión a puerta cerrada: no muere. Eso significa que el alma no se ha ido. Y si no se ha ido, pero no puede irse, significa que algo más fuerte que la muerte se lo impide. En respuesta, parte de la curia se opuso. Reconocer la posesión del Papa socavaría el poder de toda la Iglesia. La disputa terminó en una pelea física. Uno de los participantes, el archidiácono Vincenzo, fue encontrado 2 días después con los ojos sacados y las manos quemadas. Le habían cosido la boca con hilo de lana. El pueblo de Roma ya lo sabía, independientemente de las declaraciones oficiales. Las paredes del Vaticano comenzaron a cubrirse de inscripciones. Él no es Pedro, es la boca. No bendigas, te arrancaré las tripas. El cuerpo no es un templo, es un sepulcro. Varios profetas predijeron un segundo nacimiento a través de la podredumbre. Uno de ellos afirmaba haber visto cómo por las noches salían volando criaturas voladoras por las ventanas de las habitaciones. Mientras tanto, los restos de conciencia del pontífice se manifestaban cada vez con menos frecuencia. Solo una vez, en la 23ª noche, el sacerdote presente anotó: movió los labios. Me incliné. Dijo: me susurra a través del intestino. Poco después se abrió un nuevo foco en el abdomen, profundo, sangrante, con una masa pulsante en su interior. El olor era indescriptible. Los que entraban en la habitación decían que la luz se volvía más tenue y empezaba a zumbar en los oídos. Uno de los cirujanos, al intentar extirpar el tejido, gritó y soltó el bisturí. Según él, el tejido se contrajo, como si algo tirara desde dentro. Lo dejaron marchar. Una semana después se ahorcó en su celda. La nota que dejó contenía una sola palabra: se mueve. Los cardenales ya no se acercaban. Todas las citas se realizaban a través de barreras. Los sacerdotes se negaban a celebrar misas por el alma del difunto. Por primera vez en todo el pontificado, el trono quedó físicamente abandonado. Su trono estaba cubierto con una tela negra y nadie se atrevía a tocarlo. Incluso los guardias se mantenían a distancia. No se pagaba la comida que se llevaba a los aposentos. Los porteadores se negaban a llevarla. Se canceló la comida.
Al 28º día, el cuerpo comenzó a emitir sonidos. No eran gemidos ni jadeos, sino vibraciones rítmicas y chasqueantes que coincidían con un pulso débil. Uno de los monjes dijo que era como si alguien estuviera masticando dentro de su estómago. Desapareció esa misma noche. La ropa que se encontró en su celda estaba empapada en vinagre y cubierta de cera. Al mismo tiempo ocurrió otra cosa. En la losa de mármol donde antes habían caído las entrañas del pontífice, apareció una mancha con la forma de una silueta humana arrodillada. Los maestros intentaron rasparla, pero volvía a aparecer. La cubrieron con una placa de bronce. Uno de los maestros se sacó los ojos más tarde. En la noche del 31 al 32 se intentó realizar un exorcismo. Se reunieron 4 ministros, 2 sacerdotes y 3 guardias. La ceremonia duró 28 minutos. Nadie dijo nada después. Uno de los guardias se disparó en la cara. El segundo perdió el oído. Los sacerdotes se negaron a hablar. Según los testimonios, sentía que él oía, y no era el Papa, era lo que había dentro, y sabía los nombres de todos nosotros. Después de eso, la curia ordenó comenzar los preparativos para el entierro. A pesar de los signos biológicos de vida, los médicos, bajo presión, firmaron el certificado de defunción. El cuerpo fue declarado peligroso, pero el pontífice respiraba, y eso era suficiente para que nadie se atreviera a acercarse. Al cabo de 40 días, el pontífice dejó de respirar. No fue algo repentino, sino que pareció desvanecerse. El cardenal Laurencio, que fue testigo, afirmó: estaba de pie a sus pies. Sentí que el olor se intensificaba y, de repente, desapareció, como si alguien hubiera respirado por todos nosotros. Al tocar el cuerpo, el médico Felice dijo: frío, absoluto, como una piedra que ya no absorbe nada. Se prohibió oficialmente la autopsia. Sin embargo, según los informes de la comisión interna, elaborados para uso oficial, el cuerpo se encontraba en estado de gangrena profunda. Los intestinos se habían convertido en una masa gelatinosa que, con cualquier movimiento del cuerpo, se derramaba a través de las heridas del abdomen. El hígado se había desprendido, el vaso había reventado. El corazón, según el cirujano, tenía el aspecto de una bolsa de tinta, hueco, arrugado y cubierto de úlceras. Los ojos habían desaparecido, literalmente. El ojo derecho se hundió y el izquierdo se disolvió en la mucosidad orbital. La mandíbula del rostro rígido se hundió y de ella seguía goteando pus negro. El olor no disminuyó. El cuerpo no se enfrió por completo. Uno de los monjes dijo: no es un cadáver, es una afirmación en descomposición. La guardia se negó a tocar el cuerpo. Se llamó a un equipo especial de Siena, personas que se dedicaban a tratar a los muertos por la peste. Se les entregaron máscaras de plata, batas de cuero y vasos con ungüento de alquitrán. A la entrada de las habitaciones dejaron un crucifijo que se oscureció por la mañana. Uno de los trabajadores murió, otro huyó a Umbría y el tercero quedó mudo. Sus testimonios no se conservaron. El traslado del cuerpo a la cripta se vio acompañado de dificultades imprevistas. El cuerpo se descomponía. Al levantarlo del lecho se desprendió un trozo de la escápula. La piel se desprendía en capas. De la parte inferior del cuerpo brotaba grasa cadavérica. Varios trabajadores resbalaron. Fueron despedidos. Debajo de la cama encontraron una masa que parecía pelo y dientes pegados. La quemaron inmediatamente. La descripción no está documentada. Según los rumores, un cardenal insistió en el silencio diciendo: no llaméis a estos restos. Era un recipiente. El ataúd fue sellado con cera y plomo. Ningún sacerdote quiso oficiar la misa. Los soldados leyeron un discurso. La oración fue común, sin mencionar ningún nombre. En la plaza reinaba un silencio sepulcral. Se decía que incluso las palomas se habían ido. La multitud se apartó.
Algunos escupían al suelo. Un niño gritó, «Mamá, lo tengo debajo de la piel», y murió esa misma noche. El cuerpo fue depositado en las catacumbas bajo la capilla. La cámara fue sellada con un triple signo. Uno de los obispos del consejo dijo, «No hemos enterrado al pontífice, hemos sellado el mal». Una semana después comenzaron a aparecer grietas en los cimientos de la catedral. Las taparon con cal. La noticia de la muerte del pontífice se extendió rápidamente, pero no provocó dolor. Los partidos francés y alemán de la curia anunciaron elecciones para elegir un nuevo jefe. Los cardenales italianos lo boicotearon. Comenzó una lucha que pronto se convirtió en enfrentamientos armados. El cadáver aún no se había enfriado y las espadas ya brillaban en los pasillos. Llegó un embajador de Ratisbona que declaró que la muerte de Inocencio era un castigo por la impiedad y el miedo a la reforma. Llegó una carta de París en la que el nuevo rey de Francia se negaba a reconocer la legitimidad de cualquier sucesor elegido antes de la revisión completa de los cánones eclesiásticos. En Polonia estallaron revueltas. En Nápoles quemaron el tribunal eclesiástico. En toda Europa se decía, la podredumbre es justicia y el cuerpo del Papa es la prueba. El pueblo dejó de creer en la incorruptibilidad. La gente arrancaba las imágenes del pontífice. Algunos obispos abandonaban el país disfrazados de mendigos. En Roma aparecieron los primeros panfletos anticlericales. Era más vivo que los muertos y más muerto que los vivos. Sus tripas hablaban, pero no rezaban. Uno de ellos fue encontrado clavado en la puerta de la basílica con la inscripción: «Se pudrió por fuera porque estaba vacío por dentro». Tratados médicos posteriores, en particular, sobre la descomposición del poder y la carne, del médico Alberto Strigiani, afirmaban: «El caso de Inocencio es único. Demuestra los límites de la descomposición. Su muerte no se produjo. Se prolongó, convirtiéndose en consecuencia de una catástrofe espiritual, no de una enfermedad. Sus órganos se negaron a morir porque eran siervos del miedo. Sus descendientes decían, no murió, se desmoronó como los dogmas, como la fe, como Roma». Y en el archivo donde se guardaban sus documentos personales, 10 años después se encontró una nota sin firma. En ella solo había una frase: «Siento cómo se mueve, ya no controlo mis manos». Así terminó una época, no con la muerte, sino con la descomposición.